Atención puesta en la actualidad, que tiene un montón de frentes políticos, sociales y hasta sexuales. Saludamos a nuestra invitada. Ella es psicóloga y activista política, y algo más que ahora mismo lo tenía apuntado. Pero, feminista, pero bueno, si ya decimos que es psicóloga, que es activista política, pues tendrá que ser feminista también. María José Belda, buenos días. Muy buenos días, Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues mira, encantada de estar aquí, de estar compartiendo y con las personas que nos escuchan, además de la vida de Capital Radio. Así es. Bueno, María José, empezamos. ¿Cómo estás viendo la actualidad? Porque la verdad que cuando ponemos la atención en algo, surge algo de repente, una impronta que nos desvía, ¿no? A veces, no sé yo si está todo planificado o es que es así de impertinente el día a día. Pues mira, según donde nos vayamos en la actualidad, porque parece que en Canarias no cambia el tema de actualidad, ¿no? Parece que se han empeñado quienes nos gobiernan en que la actualidad sea siempre la misma y dándole vueltas de tal manera que, bueno, que yo me preocupa bastante cómo está repercutiendo todo esto a los menores sin referentes familiares, que además son fácilmente identificables en nuestra población, que son personas, son niñas y niños que están en situación de vulnerabilidad, son adolescentes que están en situación de vulnerabilidad, y el mensaje que se está mandando de manera continua que está generando la sensación de que son un problema, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa parte de la actualidad en Canarias y de todo cómo se ha politizado esta situación sin ir a las causas, sin ir realmente a las políticas migratorias, que son la causa de que tengan que salir del continente africano por la ruta más peligrosa, ¿no? Para llegar a España. Bueno, pues ahí, en esa parte de la actualidad, esa es mi reflexión así rápida. María José, está claro que los niños y niñas que llegan son una oportunidad, máxime teniendo en cuenta que la natalidad ha descendido bastante y este país necesita niños y niñas. Egoístamente hablando, y en cuanto a las pensiones, pues son futuras manos de obra, futuros trabajadores, aunque resulte así de duro, que apoquinarán en esa pirámide de las pensiones para los que estamos pendientes de cobrarlas, pues tengamos, eso egoístamente hablando, oportunidad social, sí, también, relaciones interculturales y, bueno, un crecimiento, ¿por qué no? Una oportunidad para cada uno de trabajar la aceptación, pero ¿no son también un problema? A ver, yo creo que el problema es que salgamos como que Canarias es el geriátrico de Europa, ¿vale? Donde se nos está viniendo toda la población extranjera a pasar su vejez. Es verdad que vienen con su economía. Pero pagan. Sí, pero vienen a utilizar nuestros recursos públicos, utilizar nuestra sanidad pública también, ¿vale? ¿Y quién va a atender a todas estas personas mayores que se juntan con las personas mayores ya de Canarias, ¿no? Con esa pirámide invertida que tenemos. A ver, el problema está en la gestión, no en que vengan las y los menores. Y para mí es la gestión, y la gestión no es nada novedoso, la gestión empezó hace 30 años. La gestión se tenía que venir hilando y convirtiendo en que fuéramos un referente de trato de acogida. Nosotras tenemos capacidad para atender a 5.300 menores, pues sí, yo creo que sí la tenemos, porque tenemos la capacidad de atender a más de 16 millones de turistas anuales. ¿Tenemos los recursos? Sí, estoy convencida de que los tenemos, los recursos, lo que pasa es que los tenemos que gestionar bien y tenemos que ver cómo, fíjate que no tenemos un plan de acogida, ¿no? Todavía en el 2024. ¿Qué pasa con ese plan de acogida? ¿Por qué están llegando cada vez más menores, cada vez más mujeres embarazadas? Pues ya desde el 2020 yo recuerdo de tener conversaciones, además, y plantearlo, es decir, si estamos repatriando, estamos deportando a los adultos, van a empezar a llegar menores, ¿vale? Entonces, teníamos clarísimo que eso iba a ocurrir, lo que está ocurriendo en este momento. Después la cifra no ha subido en un año, que estamos siempre con el mensaje de no vamos a poder. Bueno, pues cuando se pide un poco que se aclare qué cifra de menores hay, seguimos teniendo 5.300 menores. Y aquí hay una cortina de humo para tapar la mala gestión de los gobiernos anteriores y del gobierno actual, porque no quiero que se piense que es que no, todos los gobiernos lo han gestionado mal, esta situación. ¿Vale? Entonces, no tenemos espacios. Que yo sepa, el gobierno insular de Tenerife tiene fincas con casas, tiene viviendas bioclimáticas, tiene espacios que nos han puesto a disposición, por ejemplo,
¿vale? Entonces, eso debe de existir en el resto de las islas también. Y yo te pregunto, 5.300, 5.500, Sí. que es la cifra que ellos dan. Sí. A eso hay que sumarle los nacionales, que son unos 1.700. Digo nacionales de padres o familias canarias que también están en acogida. Sí. Y yo mi pregunta es si esas fincas, casas bioclimáticas no se han puesto a disposición de los tutelados de aquí. ¿Cómo se puede, aunque sea un pensamiento así que uno dice, contra, no hay para los míos y hay para los de fuera? ¿Cómo se explica? No es cierto que no haya para los míos, sí hay para los nuestros y se está atendiendo a los nuestros. O sea, ese mensaje es peligroso, se está atendiendo a los nuestros. Cuando empiezan a hablar incluso de cifras económicas que no cuadran, el otro día hablaban de 150 millones que se han gastado este año, los menores, que yo dije, es que no cuadra por ningún lado. Hoy escuché que eran entre 80 y 100 millones, ya vamos bajando, ¿verdad? A ver, no cuadran las cuentas. Mira, Tere, al año al Estado le cuestan, en las políticas que se tienen que generar debidas a las conductas machistas, se gastan 5.000 millones de euros y nadie se lo cuestiona, ¿no? ¿Qué hacemos con los machistas que tenemos en el país, que nos están costando 5.000 millones? La infancia no tiene precio y no es cierto que se atienda a unos y no se atienda a otros. Nadie ha salido nunca en contra de las personas que han tenido que huir de la guerra en Europa y que sí reciben ayudas y que sí se les da dinero para un alquiler. ¿Cómo se explica eso? Porque esa es otra. Con la guerra de Ucrania yo creo que aquí hay más de 3.000 criaturas no acompañadas también que fueron acogidas en el país para atenderlos. ¿Por qué con esos no se cuestiona y con los que vienen por el mar sí? A ver, porque todo viene de una base que son las políticas migratorias. Si te fijas, las políticas migratorias, con la militarización que se hace de las fronteras, el modelo securitario, ya se empieza a criminalizar la migración desde África. ¿Por qué todos los continentes pueden entrar por avión? En todas partes, ¿no? Otra cosa que tengamos aquí también, migración irregular que ha entrado por avión, que han venido de visita y después se han quedado, que todo el mundo la conocemos, ¿verdad? Sí, pero de esos hay más de 500.000, ¿eh? Claro, pero es que de África no puede salir por avión. En casos excepcionales puede salir por avión, con lo cual ya estás criminalizando. Estas personas no tienen derecho a coger un avión y viajar. Ya de entrada hay un trato para que los veamos diferentes, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo parte desde la base de cómo empezamos tratándolo. Entonces, cuando llegan, hay una cosa que se llama el racismo institucional, que está ahí imperando y que se está tapando, que incluso se habla de xenofobia. No, la xenofobia no es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es un racismo dirigido hacia las personas que llegan del continente de África. ¿Por qué? Pues porque están racializadas, tienen un color de piel diferente y además son muy fáciles de identificar, ¿no? Entonces todo empieza de esas políticas migratorias que además tenemos que ver, esto ya es muy antiguo, yo creo que todo el mundo lo sabemos, que el continente africano nos está manteniendo, ¿no? A Europa. Yo recuerdo en unas charlas antirracistas que fui hace poco a La Laguna, que Sanil Adán decía, si se levanta África, va a caer Europa. Y además es visible, ¿no? Si se levanta África, ¿quién va a caer? Va a caer Europa, porque Europa se sostiene económicamente gracias a los recursos. O sea, que no interesa. Claro que no interesa. Claro que no interesa, sin embargo nos hace falta su mano de obra, ¿verdad? Claro, porque muchos dicen, ¿cómo es posible que la Unión Europea haga presión para que ciertos países extracomunitarios cambien sus políticas o acepten resultados? Y sin embargo tenemos un problema venido de la inmigración que nos llega a través de las costas desde África y nada, no hay ni un solo consenso para presionar a gobiernos africanos para que permitan nada tan simple como los visados, para que puedan viajar. Pero es Europa quien no les da los visados. O sea, es Europa quien no gestiona que puedas tener un visado para salir del país. O sea, Europa no quiere que existan esos visados. Ahí tenemos el problema. Es que además, a ver, yo llevo defendiendo mucho tiempo que si tú tratas mal, lo mismo que nos hicieron a las mujeres, tú tratas mal a quienes son realmente dueños y herederos de las riquezas del planeta, del continente africano, conseguirás tener esclavos. Las mujeres hemos sido esclavas, hemos reproducido y producido gratuitamente para mantener este planeta. Pues se hace lo mismo con las personas que viven en África, porque ahora fíjate tú lo que propone Sánchez, ¿no? Esa migración circular.
yo te voy a formar en lo que yo necesito, te voy a dejar que vengas a trabajar en lo que yo necesito y después te vuelves otra vez para tu país, ¿no? Entonces, y si lo que tú necesitas no es lo que yo me quiero formar... Pero eso ya lo vemos, María José, porque yo escucho cada vez que algún actor social o político y demás, no, te pones el oído en las tertulias, muchas de ellas, y todos hablan lo mismo, con la falta de mano de obra que tiene el campo, que se les instruye, se les ponga a cavar papas y demás. Bueno, y si ellos vienen formados, o quieren ser médicos o enfermeros, o tienen una vocación de, yo qué sé, de astronauta, por decir algo, ¿por qué hay que ponerlos a cavar papas? Pon a tu hijo a cavar papas o a tu hija. Por supuesto. Aquí entre los adultos nos llegan personas que son profesores de universidad, nos llegan personas que son periodistas, que vienen ya con su formación en periodismo, y los menores y las menores tienen todo el derecho a elegir lo que quieren estudiar, ¿no? Y pueden ser, pues, ese médico que nos va a salvar la vida el día de mañana, pueden ser, pues, esa profesora de universidad o de instituto o maestra, vamos, pueden ser el fisioterapeuta al que tengamos que ir más cercano a nuestra casa y mejor y el más recomendado. Lo que pasa es que, bueno, que seguimos avalando el sistema de esclavitud, ¿no? Pero también estamos avalando en cierta manera a las mafias, porque si esas personas no pueden venir en avión, tendrán que recurrir a las mafias, que son las que están sacando partido de todo esto. Claro, pero no podemos decir que es que las mafias son las culpables. Las culpables son, las causas son las políticas migratorias que de la manera en la que están redactadas, ¿no? Y que se están ejecutando. Lo que te obliga a salir, claro. que te obliga a salir es la culpa, pero quien Claro. trafica contigo, que te pone precios si vas en lo alto del cayuco o en la parte baja, son las mafias. Claro. Y no parece que se persigan mucho a las mafias. Bueno, la verdad es que yo lo que creo es que tenemos que cambiar las políticas migratorias y que el derecho a migrar es un derecho internacional. Entonces, hombre, el hombre siempre ha sido nómada, por cuando digo hombre hago... No, y es un derecho. Siempre ha sido nómada, es que fíjate, ¿no? Libre que de movimiento. Los derechos humanos se instauraban en Europa, ¿no? Esa parte de eurocentrismo que siempre pensamos con el pensamiento. En Europa, ¿no? Se planteaban en el mundo, en la ONU, y en el momento en que seguían existiendo las colonias. Entonces los derechos humanos parece que están hechos para las personas blancas. No están hechas para todas las personas, para todos los seres humanos. Se viene deshumanizando a las personas del continente africano desde que interesaba sacarlos como esclavos para que pudiesen... Sí, está claro, degradarlos en demás. María José, cambiamos el motivo de la entrevista, dejamos a un lado la inmigración. Hemos pasado por encima nombrando la violencia machista, esas políticas, 35 mujeres asesinadas, tenemos ese caso escalofriante de Francia, escalofriante no, vomitivo, asquerosamente vomitivo, y bueno, casos en España de hombres que ahora les ha dado por hacer de las mujeres barbacoas, hablando fríamente. Y horrible, bueno, sí. Bueno, y la atleta olímpica también sí, en Kenia, ella... ¿no? Parece que se reproduce, ¿no? Como, esto lo pudo hacer un hombre en Kenia, pues lo voy a hacer yo también. Hace aquí, ¿no? años sucedió algo así en La Palma. Sí, lo recuerdo. No podemos olvidarnos. Lo recuerdo. ¿Qué está pasando? Porque después, claro, uno lee las noticias, escucha los informativos y o es la frase que precede al suceso o la que lo finaliza. No había denuncias anteriores, no estaba en el sistema Biogen, no se le conocen. Claro, el 25% de las mujeres que mueren asesinadas han denunciado, el 75% no han denunciado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando denuncias te enfrentas también a la revictimización del sistema, a que el sistema también te trate mal. Entonces, yo te lo digo porque es que conozco mujeres que se niegan a sentirse que se las cuestione, que se las vuelve a maltratar. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que no sirven las políticas que estamos haciendo. Nos estaremos gastando esos 5.000 millones de euros anuales, pero hay algo que falla. Mira, Tere, yo decía el otro día que, bueno, pues que tendremos que tener más formación, que tendremos que proporcionar y defender el que haya más conciencia a través de la formación, pero a mí se me ha caído todo abajo,
porque en este momento hay un presunto psicólogo, o sea, que presunto psicólogo, no, hay un psicólogo, perdón, que presuntamente está involucrado en un caso de corrupción de menores, que me gustaría que aclarasen bien que es el caso de menores, ¿vale? Que es un compañero de profesión. Lo conoce. Hombre, los datos que salieron, creo que fue en El Día, este fin de semana, con sus iniciales y que es decano, creo que lo conocemos todas las que estamos colegiadas, ¿verdad? Entonces, esta persona tiene un currículum hasta con un doctorado en violencia de género. Entonces, a mí se me cae abajo todo lo que he venido defendiendo hasta ahora de que necesitamos formación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no funciona ni el que esté formada, ni que esté formado, ni funciona los sistemas que tenemos de atención a las mujeres víctimas, ni tenemos el sistema de prevención está funcionando. Hay una violencia institucional que revictimiza a las mujeres. Tenemos en la sociedad un ejemplo de manera continua de que se nos puede seguir tratando mal a nosotras, porque lo vemos, ¿no? Ahora ha salido también el síndrome Borgen, ¿no? Que denuncia Nuria Varela con el libro en el que escribe acerca de por qué las mujeres dejan la política, que son las mujeres que se nos ven, ¿no? Cuando estamos en política, y por qué dejan las mujeres, y también habla ahí también de esa violencia política. Entonces, yo creo que mientras la sociedad siga avalando los privilegios de los hombres que estén basados en la agresión hacia nosotras, no estamos caminando como sociedad, ¿no? Bueno, hace poco conocíamos una sentencia que quedaba sin efecto por cuestiones de forma en el proceso de 2 violadores de menores. Sí, me estás hablando también en Murcia este fin de semana, sí. ¿No? Como que ahora se acogen a que sí, que son culpables y van a quedar sin cárcel, ¿no? Sí, por defectos en la forma del proceso, o sea, ahí se quedan, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Eso? No pasa nada. Y porque conseguimos que la manada, por ejemplo, fuese la sentencia al final, no se estuviese culpabilizando a la víctima por lo que se armó en España en ese momento, ¿no? Cuando se empezó a juzgar a la víctima y no a los victimarios, a los agresores, ¿no? Entonces, aquí todo lo que vamos consiguiendo es a base de posicionarnos, ¿no? El beso de Rubiales fue un antes y un después también, ¿no? El caso de Francia yo creo que también va a ser un antes y un después, porque esta mujer ha conseguido que lo que dicen, que la vergüenza cambie de lado, esa dignidad que lleva, ¿no? ¿Sabes? Y cómo se ha enfrentado a todos estos, pues yo es que no los puedo ni nombrar, ¿me entiendes? Porque es que... Asqueroso. Sí, es que... Seres asquerosos. Sí. Y la palabra puede resultar fea, pero más feo es lo que ellos han hecho. 2 mensajes, uno bueno y uno malo. No me gusta en absoluto la ideología de esta señora que está hablando. Hay mucha gente que vive del negocio de tráfico humano y no mira más que el negocio. Y el segundo, felicidades, qué buen programa y una invitada de lujo. Y la peor mafia es este gobierno que permite todo esto con sus políticas migratorias. Aquí leemos todo, lo bueno y lo malo. Nos quedan apenas 3 minutos y fíjate, era el motivo, tenemos que volver a quedar para hablar precisamente de esto. Te has formado en sexualidad femenina, tan importante como es hablar de la sexualidad femenina. No porque no se hable, sino parece que... Sí, segundo plano, ibas a dar un curso sobre introducción a la soberanía sexual. Sí, bueno, pues adelantar que realmente ya en el 2022 impartí un taller que en la Escuela Feminista de Tacoronte que se denominó Mujer y Placer, y aquí hay una continuidad con una ampliación de ese taller, ¿no? Yo creo que es imprescindible dentro de lo que estamos hablando, de nuestro buen trato hacia nosotras mismas, el que conozcamos nuestro cuerpo, el que sepamos cómo llegar a esa soberanía y no a esa codependencia siempre de otra persona para poder estar en el placer, cómo nos repercute el placer físico en poder instalar dentro de nosotras el placer también emocional, ¿sabes? El placer de poder disfrutar de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como dices, ya casi no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero... No, nos quedan 3 minutos, es decir, a mí me llama muchísimo la atención una similitud que ponías gráfica, que decías con placer, de eso de satisfacer al otro, ¿no? Con placer, que se sienta bien y ya está, y termina, que tengo que poner la lavadora. Exacto. O
con placer. Me da igual lo que tú sientas, pero yo me lo estoy pasando pipa. Claro, vamos a ver, es que la mayoría de las mujeres con las que yo trabajo, con las que yo hablo, ¿sabes? Con lo que escucho, lo que leo, incluso en las series, vivimos en la parte de complacer a la otra persona, ¿no? Yo todavía escucho aquello de, mira, que me dejen en paz esta semana, ¿sabes? Y ya está, y venga para adelante. O personas que me dicen, es que yo no sabía que podía decir que no dentro de mi relación, porque como estábamos casados, pensaba que tenía que, ¿no? Entonces, ahí donde queda el placer femenino. Y como ha estado siempre como un tabú el tema de la autoexploración de nuestro propio cuerpo, de hecho, hasta finales del siglo pasado no se hablaba del clítoris ni se hablaba de la eyaculación de la mujer. Pues en la parte de ese tabú, si tú no te conoces a ti, ¿cómo vas a saber qué es lo que te gusta y lo que no te gusta? Te empiezas a tener a lo que el otro desea, a complacer al otro, porque el otro sí sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Entonces, muchas veces estás en una relación sexual mantenida y consentida en la cual no estás teniendo ningún tipo de placer. Y más bien hasta al contrario, ¿verdad? Porque estás en el displacer, en la obligación, ¿no? Instrumentalizada, sí, usada. Sí, de ahí sale también incluso, ¿no?, el tema de las violaciones dentro de la pareja. El cómo, oye, que no me apetece, y al final, pues la mujer calla y dice, venga, que me deje, que si no se va a pasar la semana de mal humor y sin participar en las tareas de la familia, ¿no? Hay una coacción desde ese punto todavía. Sí, porque hay casos, efectivamente, ¿no? Pues no quieres, pues mañana coge un taxi para ir a hacer la compra, ¿no? Claro, yo todavía escucho, el otro día me reunía con unas mujeres muy interesantes y estaban hablando de la sábana con el agujero, el camisón con el agujero, ¿no? Que parece que queda muy lejos, pero que no, que usaban las mujeres para tener relaciones, ¿no? ¿Sabes? Tremendo, de esto tenemos que hablar más, sí. Nos quedamos sin tiempo. Recordar que hay una fecha tope para inscripción y dónde se pueden inscribir para puramente mujeres, ¿verdad? En el taller. Sí, es exclusivo para mujeres porque vamos a tener un espacio seguro donde podamos hablar, va a ser en La Laguna y bueno, pues sí, hasta el 16 de octubre en mis redes lo pueden encontrar el cartel. Y si no, bueno, y en las redes, incluso en el cartel, viene el número mío de WhatsApp si alguien quiere preguntar, se quiere acercar antes porque dice, oye, pero ¿de qué va esto de taller teórico práctico? ¿Por qué dice práctico? Bueno, lo práctico es porque vamos a hablar entre nosotras, vamos a hacer pequeños grupos, porque vamos a hacer algún ejercicio de respiración también, pero no vamos a entrar en ningún tipo de intimidad más allá. Claro. Pues María José Belda, psicóloga, feminista hasta las trancas, en cada poro de su piel, activista política. Como siempre, un auténtico placer compartir tiempo de radio contigo. El placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.